Buenas noches, bienvenidos al tema número 2 de esta serie tan importante para nuestra vida en este año 2026. Estamos en la semana que el mundo recuerda, que la humanidad recuerda el sacrificio de Cristo. Y esta semana se ha titulado El drama de la pasión. Y vamos a estudiar cada día sobre personajes que estuvieron allí en esa semana de la pasión frente a la cruz, frente a Jesús, y debieron tomar una decisión. Bienvenidos entonces al tema de hoy. Vamos a compartir esta serie muy importante. El tema de hoy tiene como título Judas, el beso de la muerte. Judas Iscariote eh, es el discípulo de Jesús más conocido y notorio, pero conocido y notorio por una razón negativa. Es conocido en el arte, en la literatura, la política y la historia por su acto de traición. Es el traidor. Nadie quiere tomar el lugar de Judas o llevar su nombre o su legado. Judas representa el más colosal y funesto ejemplo de rechazo de la gracia divina. Su nombre es una variación de Judá, que significa el Señor guía, pero es irónico que en Judas encontramos la demostración de alguien directamente guiado por el diablo. Su apellido o apodo Iscariote era una identificación de su procedencia. Keriot era una pequeña aldea de Judá al sur de Judea. Lo puedes encontrar en Josué capítulo 15, versículo 25. Literalmente Judas era el hombre de Keriot. ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Y nosotros podemos em, investigar un poquito más sobre este personaje tan importante. Miren, ve, aquí presentamos una característica de él. Él sabemos poco en realidad sobre él, además del nombre o lugar de procedencia y el nombre de su padre, que era Simón, según dice Juan capítulo 6, versículo 71. Judas era el único discípulo procedente de Judea. En lo que podría haberle dado cierto lugar de privilegio entre los demás discípulos. Todos eran de Galilea, pescadores o campesinos simples. Tampoco sabemos los detalles de su llamado. No hay una referencia directa en la Biblia sobre el llamado de Judas. Como los demás, escuchó el llamado de Jesús y participó de su ministerio. Permaneció con Jesús cuando los otros ya no andaban con él, como dice Juan capítulo 6, versículos 66 y 67. Tal vez Judas fuera un celote o un patriota que soñaba con la liberación del dominio de Roma. Fue impresionado mm, por el ministerio de Jesús, su carisma y poder de atracción junto con Jesús. Inicialmente tuvo el deseo de ser transformado,
Llegó a amar al Señor. Por otro lado, Judas era víctima también de la avaricia y de una agenda personal de riqueza y posesión. El Señor leyó su, su corazón y vio la profundidad de su iniquidad. Buscó alcanzarlo, pero Judas se convirtió en un traidor. Se volvió una piedra de tropiezo para los demás discípulos. Progresivamente el cáncer de la traición se enraizó en su vida. La verdad, cuando no santifica, endurece. Judas, queridos amigos, como millones de otras personas a lo largo de la historia del Evangelio, frustró las intenciones y los esfuerzos divinos. Ahora, Judas era culpable o inocente. Él era culpable. Para muchos, Judas solo cumple un papel profético. Él Pero debemos entender que la profecía de la traición está basada en la presencia divina, no en la predestinación. Judas no es inocente de su culpa. Él es descrito por los autores de los evangelios canónicos y por Jesús como culpable de lo que hizo. Sus elecciones determinaron su trayectoria y el trágico desenlace. Él no permitió en que Jesús impresionara su corazón y lo transformara. Al contrario, él permitió que Satanás dominara su corazón. Como dice Juan capítulo 13, 27. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 18, se hace referencia a su iniquidad. Consistentemente rechazó la oferta divina y siguió la, la agenda que él había creado. Nadie lo forzó a eso. Y de allí surge la victoria, vamos a decir, del diablo. Por la cronología de los evangelios, la acción traidora de Judas se profundiza el martes de la última semana de Jesús. Después de cenar en la casa de Simón el leproso, como está registrado en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 12, Judas combina los detalles con los enemigos de Cristo. Pasa el miércoles y el jueves, después de la cena, él lleva a los guardias del templo al lugar donde está Jesús, donde Jesús estaba allí orando en el Getsemaní. Él lo identifica con la señal que habían acordado. ¿Cuál era esa señal que había acordado Judas? Era el beso, una señal de amistad y amor utilizada en diferentes contextos. Pero el beso de Judas se convirtió en el beso más famoso de la historia. Ese era el beso de la muerte, no la muerte de Cristo.
sino tristemente la muerte de Judas. La respuesta de Jesús, como se registra en Mateo capítulo 26, versículo 50, encontramos allí una frase extraordinaria. Jesús lo llama amigo. Jesús en su visión profética, sin dudas vio todo el drama que cercaría la vida y la muerte de Judas, su remordimiento, la devolución del dinero, el precio de la traición, la frialdad e indiferencia de los principales judíos y lo último, la desesperación que lo llevó al suicidio. Sin duda, había una percepción de la importancia de lo sagrado. Judas percibió lo sagrado en Jesús. Lo sagrado y la conciencia de Dios aún nos molestan, dejándonos solo dos alternativas: o aceptarlo o darle la espalda. Jesús intentó despertar a Judas de su adormecimiento. La desobediencia genera incredulidad, no lo contrario, y produce un blindaje alrededor de quienes rechazan al Señor. Por eso es un hombre de Queriot, Iscariote. Este hombre de Iscariot se convirtió en apóstol de las tinieblas. El motivo de la traición ahora estaba en ejecución en la vida de este hombre. Este hombre se había entregado a una condición equivocada. Este hombre había rendido su vida a siguiendo un objetivo personal. Lucas y Mateo enfatizan la avaricia de Judas. El primer evangelio menciona el precio del trato, 30 monedas, el precio de un esclavo. Por este precio, quien vino a libertar a los hombres de sus pecados y miserias, fue elevado y vendido. Juan coloca la forma más destacada que Judas actuó bajo influencia directa del diablo. Marcos enfatiza el hecho de que Judas era uno de los 12, tan cercano a Jesús, pero tan lejos de él. Nosotros hoy hemos hablado de Judas y reflexionado en la triste historia de un hombre que pudo haber encontrado un destino mejor para su vida, pero decidió mal. Fíjense, ¿qué podemos aprender de Judas? Podemos acercarnos a Cristo aparentando servirle o simulando sumisión a Él, y que todo eso no sea más que una farsa.
La traición de supuestos amigos no impedirá los planes divinos que al final se cumplirán y triunfarán sobre, sobremanera. Serán soberanos delante de cualquier otra situación. Judas estuvo cerca de Jesús, escuchó los sermones y enseñanzas, presenció sus milagros, pero su corazón, por el continuo rechazo, se endureció como un pedazo de granito. Siguió siendo un no creyente y Jesús no pudo alcanzarlo. La historia de Judas presenta un gélido mensaje. En el corazón de Judas había idolatrías que no fueron curadas. En el corazón de Judas había tendencias vinculadas al mal. John Bunyan afirmaba, incluso a las puertas del cielo se encuentra un desafío que conduce a las profundidades de la perdición. Como Judas, nuestra elección o rechazo de Jesús indica dos alternativas posibles: Cristo o crisis. O eliges a Cristo o la crisis que vendrá sobre tu vida. O eliges a Jesús o eliges el caos que se avecina. Tú, querido hermano, querida hermana, esta semana tienes la oportunidad de elegir, de tomar la mejor decisión en tu vida. Tú, querido amigo, querida amiga que nos estás acompañando en esta noche, hoy es día de salvación y hoy tú puedes elegir a Jesús. Puedes también tomar malas decisiones como Judas, pero yo te invito a tomar decisiones correctas en el nombre de Jesús. Jesús está hoy invitándote a entregar tu vida, tu corazón, tu mente y tus decisiones a Él. Deja que Jesús llene tu vida de su amor. Decide por Él. Que Dios te bendiga. Te esperamos mañana. Te esperamos mañana. Dios te bendiga.